A pesar de la terrible tormenta de nieve que acababa de pasar, Peter y su perro Ghost estaban decididos a aventurarse en la peligrosa zona de Wolf Peak. La noche anterior, una misteriosa estela de fuego había atravesado el cielo, seguida de una explosión que sacudió todo el valle. Ghost, con una extraña insistencia, llevó a Peter a trepar por montículos de nieve de más de 1 metro. Después de horas, el perro dejó de olfatear el aire y ladrar. Peter corrió hacia él y le golpeó el fuerte olor a combustible de avión. No se trataba de un avión civil. Lo que vio eran los restos de una extraña máquina negra hecha de un material compuesto que nunca había visto. Entonces, Ghost volvió a ladrar. El perro había encontrado a un hombre inconsciente, vestido con un traje de vuelo inusual, apenas vivo en la nieve. Por favor, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. El viento a gran altitud era inquieto, una presión constante contra los troncos de la cabaña. Era el único sonido en el que Peter confiaba. Nunca cambiaba y nunca mentía. El silencio solo se rompía con el crepitar de la estufa de leña y la respiración rítmica y suave de el perro dormido a sus pies. Esa era su vida, la de Peter y Ghost. Peter era un hombre tallado en la misma madera dura y solitaria que las montañas que lo rodeaban. A sus 46 años, era alto y delgado, con una fuerza nervuda heredada de sus años en el ejército. Tenía el pelo castaño cortado al ras, que se rendía a una distinguida cana en las sienes, y el rostro, oculto en su mayor parte tras una barba espesa pero bien cuidada, era rugoso, pero sus ojos reflejaban una profunda y tranquila bondad. Llevaba el uniforme del Valle de Bitterroot en invierno, camisa gruesa de franela, vaqueros desgastados y calcetines gruesos de lana. Estaba sentado en su sillón desgastado, con un libro abierto en el regazo, pero llevaba 1 hora sin pasar una página. Su mirada estaba fija en la, que ahora solo reflejaba la cálida luz de la habitación. El mundo exterior había desaparecido. Una tormenta de nieve, la primera gran tormenta de la temporada, había caído sobre North Star hacía 3 días. La pequeña y aislada ciudad de Montana estaba ahora completamente aislada. Las quitanieves ni siquiera intentarían despejar el paso de montaña durante al menos otros 2 días. La línea telefónica estaba muerta, y un chirrido agudo era su única respuesta. Internet, que dependía de una antena parabólica enterrada bajo medio metro de nieve, era un recuerdo lejano. A Peter no le importaba el aislamiento, lo había buscado. Había venido aquí, al límite mismo de la naturaleza salvaje, para escapar de un mundo que se movía demasiado rápido y hablaba demasiado alto. También había venido aquí para sanar, aunque sabía que algunas heridas nunca se cerraban del todo, solo se cubrían de cicatrices tensas y dolorosas. Sentía el polo familiar, ahora comenzaba con el silencio de la nieve, que le recordaba al silencio antes de que el tic-tac del reloj de la repisa se hiciera más fuerte, cada clic un martillazo contra su calma. Las paredes de la pequeña cabaña parecían encogerse, el aire cálido se volvía espeso y pesado, podía oler el polvo, el ozono, su visión se estrechó antes de que el pánico pudiera arraigarse. Una nariz fría y húmeda se presionó firmemente contra su palma. Peter parpadeó, miró hacia abajo. Ghost ya no dormía. El pastor alemán de 5 años estaba de pie, con la cabeza apoyada en la rodilla de Peter, mirando hacia arriba con una mirada inquietante e inteligente. Ghost era un animal magnífico. Su pelaje no era el típico negro y marrón, sino un raro y hermoso gris plateado que se mezclaba con el pelaje blanco de su pecho y sus patas, haciéndolo casi invisible en la nieve. Era un perro rescatado, encontrado medio muerto de hambre cerca de la frontera canadiense, pero se comportaba con la tranquila dignidad de un lobo. Era tranquilo, intuitivo y el ancla de Peter al mundo real. El perro dejó escapar un gemido bajo y suave, no de angustia, sino de curiosidad. Apretó la cabeza con más fuerza contra la mano de Peter, exigiendo atención y alejándolo del borde. Peter soltó el aire que había estado conteniendo. La opresión en su pecho se alivió y el tic-tac del reloj volvió a desvanecerse en el fondo. «Hola, chico»,
susurró Peter con voz ronca por la falta de uso. Le rascó al perro detrás de las orejas. Tienes razón. Solo es el viento, solo es la nieve. Ghost, satisfecho de que Peter estuviera presente de nuevo, soltó un suave suspiro y se tumbó de nuevo, apoyando su pesada barbilla en la bota de Peter. El vínculo seguía intacto. El momento había pasado. Peter cerró el libro, se levantó estirando sus rígidas piernas y se acercó a la ventana. Limpió el vaho del frío cristal. Solo es una pared blanca, dijo Ghost. La nieve seguía cayendo densa e implacable. Parece que estemos solos por un rato. Estaba a mitad de camino de la cocina para hacer café cuando Ghost levantó la cabeza bruscamente, aplanó las orejas y un gruñido grave y profundo retumbó en su pecho. Un sonido que Peter solo había oído 2 veces antes. No era un ladrido de advertencia por un ciervo o un oso. Era una alerta. ¿Qué pasa?, dijo Peter paralizándose. Ghost pasó junto a él pegado al suelo y se quedó con las patas rígidas en la puerta de la cabaña, con los ojos fijos en el techo. Entonces Peter lo oyó. No era el viento, era un sonido nuevo, un chillido agudo y antinatural que parecía desgarrar el tejido de la tormenta. Se hacía más fuerte, más cercano. Ghost comenzó a ladrar, un sonido frenético y desesperado. Fuera, Peter agarró su pesado abrigo de cuero del perchero y se calzó las botas con los pies descalzos, confiando más en el instintos del perro, más que en los suyos propios. Abrió de golpe la puerta de la cabaña justo cuando el sonido alcanzaba su punto álgido. El frío lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento. ¿Qué? Peter levantó la vista, protegiéndose los ojos de la ventisca. Las nubes se abrieron durante un aterrador segundo y un destello de luz naranja rasgó el cielo nocturno. Estaba bajo, demasiado bajo. No era un meteoro, tenía un ángulo incorrecto, dejaba un rastro de humo negro y lanzaba chispas. Estuvo en silencio durante un instante, moviéndose más rápido que cualquier sonido, y desapareció sobre la irregular silueta dentada de Wolf Peak, la montaña que se alzaba sobre el valle. Peter y Ghost se quedaron paralizados en el porche, con la nieve arremolinándose alrededor de sus piernas. 5 segundos después, el sonido los golpeó. No era una explosión, era un estruendo profundo y estremecedor que parecía provenir de la propia tierra. Las ventanas de la cabaña traqueteaban en sus marcos. Una cascada de nieve se deslizó desde el techo y cayó sobre el porche con un fuerte silbido. Luego, silencio. Solo quedaba el viento. Ghost dejó de ladrar y miró a Peter con confusión, buscando una explicación. Mirando a Peter en busca de una explicación, Peter no tenía ninguna. Miró fijamente a la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho por una razón totalmente ajena a su pasado. Su mente, entrenada por años de servicio, ya estaba calculando la trayectoria, la velocidad y el sonido que no era un rayo. Peter dijo a la tormenta queer a un estruendo. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, con el frío calándole los huesos, antes de llamar finalmente a Ghost para que entrara y cerrar la puerta. Era imposible dormir, así que pasó el resto de la noche paseándose, bebiendo café y mirando las llamas de la estufa. El sol salió tarde, como una débil mancha gris en el este. La tormenta había amainado por fin, dejando tras de sí un mundo inmaculado y mortalmente blanco. La nieve se había acumulado en enormes montones de más de 1 metro de altura en algunos lugares. Peter se asomó a la ventana con Ghost a su lado, mirando Wolf Peak. Era una caminata de al menos 3 horas con buen tiempo, pero en estas condiciones sería el doble. Era peligroso, el riesgo de avalanchas era alto. Lo lógico era quedarse donde estaba, esperar a las máquinas quitanieves, esperar a que viniera alguien. Pero Peter sabía que no lo haría. Era el único que vivía tan adentro del valle, el único que lo había visto. Si había alguien herido ahí fuera, no sobreviviría otra noche. Supongo que tenemos que ir a buscarlo, chico, dijo Peter con voz resignada. Ghost movió la cola una vez, como si ya lo supiera. 1 hora más tarde estaban listos.
Peter llevaba todo el equipo de invierno, raquetas de nieve atadas a los pies y una pesada mochila con un termo de caldo caliente, suministros médicos, bengalas y cuerda de escalada. Ghost, con su espeso pelaje que le proporcionaba todo el aislamiento que necesitaba, corría adelante, con sus poderosas patas hundiéndose en la nieve polvo. La caminata era brutal. El silencio del bosque era absoluto, solo roto por la respiración entrecortada de Peter respiración entrecortada y el crujir de sus raquetas de nieve. Ghost era su guía, con el hocico pegado a la nieve, eligiendo instintivamente el camino más seguro. Subieron durante horas, serpenteando por la ladera de la montaña. A Peter le ardían los pulmones, pero su concentración era absoluta. Esto era una misión, lo entendía. Fue Ghost quien lo encontró primero. Se detuvo con la cabeza alta, olfateando el aire, soltó un ladrido agudo y se alejó del sendero, desapareciendo en un bosquecillo de pinos densos. «Ghost, espera», gritó Peter, empujándolo para seguirlo. Cuando salió de entre los árboles, lo olió. El olor químico acre del combustible de avión, fuerte y extraño en el aire limpio de la montaña. El lugar del accidente era una cicatriz de violencia. Un pequeño y elegante avión diferente a todo lo que Peter nunca había visto, estaba estrellado contra la ladera de la montaña. No era de aluminio. Los restos estaban hechos de un material compuesto negro, mate oscuro, que se había roto como el cristal. No había marcas civiles ni números de cola que pudiera reconocer. «Dios mío», susurró Peter. Ghost olfateaba frenéticamente un gran montón de nieve a 20 metros de los restos principales. Empezó a excavar, gimiendo y lanzando nubes de nieve detrás de él. Peter corrió con sus raquetas de nieve hundiéndose. «¿Qué es, chico? ¿Qué has encontrado?» Primero vio la bota, negra. Peter se arrodilló y excavó con las manos enguantadas. Descubrió una pierna, un brazo, y luego el torso de un hombre vestido con un traje de vuelo oscuro, medio enterrado en la nieve, con la cara vuelta hacia otro lado. El entrenamiento de Peter tomó el control. Buscó el pulso en el cuello del hombre. Estaba allí, débil, pero estaba allí. Estaba vivo. Peter rápidamente despejó la nieve de la cara del hombre. Era joven, tal vez de 30 años, con rasgos afilados y cabello oscuro pegado a la frente. Peter revisó rápidamente si tenía algún traumatismo inmediato, pasando las manos por las extremidades del hombre. Tenía una fractura grave en la pierna izquierda y posibles lesiones internas, pero no sangraba por las arterias. Estaba hipotérmico. Tenían que actuar rápido. Tenían que sacarlo de allí. Fantasma. Mientras Peter se preparaba para mover con cuidado al desconocido, revisó los bolsillos del hombre en busca de alguna identificación, cualquier cosa que pudiera decirle quién era. Encontró una delgada cartera impermeable en su interior. Había una tarjeta de identificación con un idioma que Peter no reconocía, pero el nombre estaba claro en caracteres romanos. Luca, el hombre. Luca gimió con un sonido de profundo dolor agonizante cuando Peter trató de moverlo suavemente. «Está bien», dijo Peter con voz tranquila y firme, como cuando hablaba con los fantasmas durante una tormenta. «Está bien, te tenemos, vamos a llevarte a casa». El fantasma se apretó contra él y le lamió la pálida mano del desconocido como si le ofreciera su propio calor, su propia seguridad en el vasto y frío silencio de la montaña. El viaje de vuelta fue una pesadilla controlada. Luca era un peso muerto, inconsciente y sangrando. Peter, impulsado por la adrenalina y una sombría familiaridad con los traumas, había improvisado una camilla con ramas de pino y su propia cuerda de escalada, arrastrando al hombre herido por la traicionera pendiente cubierta de nieve. El fantasma exploraba por delante, una sombra gris y silenciosa que elegía el camino de menor resistencia, con la cabeza girando constantemente, alerta ante los peligros de la nieve recién caída. Para cuando Peter arrastró al piloto hasta el porche de su cabaña, sus pulmones ardían y sus viejas cicatrices le dolían en señal de protesta. Acostó a Luca en el robusto catre que tenía junto a la chimenea, con movimientos económicos y prácticos.
Le quitó el extraño traje de vuelo de goma y su formación militar en primeros auxilios pasó a primer plano. La tenía la pierna izquierda destrozada, con una clara fractura abierta, una profunda laceración en el cuero cabelludo que aún sangraba y una respiración superficial. Muy bien, Luca. Veamos qué podemos hacer por ti, murmuró Peter más para sí mismo que para el hombre inconsciente. Trabajó rápidamente limpiando la herida de la cabeza y aplicando presión. Fue a buscar su propio botiquín, una bolsa completa que guardaba para emergencias. Mientras colocaba los apósitos adhesivos, oyó un leve aullido fantasmal procedente de la puerta. Un momento después, se oyó un fuerte golpe. Peter, abre. Vi el humo. Una oleada de alivio invadió a Peter. Abrió la puerta. La mujer que entró empujando era un torbellino de nieve y energía práctica. Era Ibis, la única enfermera del pueblo y la quizá su única amiga íntima. Tenía unos 40 y tantos años, unos inteligentes ojos verdes que habían visto demasiado y una trenza de pelo castaño rojizo que ya se estaba soltando. Era la única persona en North Star que entendía el silencio que él necesitaba. Pete, ¿en qué te has metido ahora?, dijo mientras se sacudía la nieve de la parca. Sus ojos se posaron en el hombre del catre y su tono pasó instantáneamente de la exasperación amistosa a una aguda profesionalidad. Dios mío, dijo, y en un segundo se puso al lado de Luca en un segundo, sacándose los guantes estériles de su propia bolsa. ¿Cuánto tiempo hace que lo encontraron en la cima? 1 hora, tal vez 2 después del amanecer. El accidente ocurrió anoche, informó Peter, cayendo en el ritmo familiar de un asistente. Signos vitales. 1 semana. Está en estado de shock, hipotermia profunda, evaluó Ibis con los dedos en la garganta de Luca. Esta pierna está mal, pero lo que me preocupa es la hemorragia interna. Está sangrando en algún lugar que no podemos ver. Sus ojos se encontraron con los de Peter. Está muy mal, no podemos moverlo, no con el paso cerrado, así que lo estabilizamos aquí. Peter afirmó que no era una cuestión de intentarlo durante la siguiente hora. Trabajaron en tándem, un equipo experimentado. Ives le colocó la pierna lo mejor que pudo, creando una férula rígida. Peter mantuvo al hombre quieto, murmurando palabras de tranquilidad que estaban más dirigidas a sí mismo que al paciente. El fantasma yacía junto al fuego, con la cabeza sobre las patas, observando cada movimiento con intensa y silenciosa atención. Cuando Ives estaba terminando de vendarlo, el hombre parpadeó, gimió con un sonido de pura agonía y abrió los ojos, oscuros y muy abiertos por el terror. Intentó incorporarse, siseando en un idioma que Peter no reconocía. Tranquilo, tranquilo, dijo Peter, colocando una mano firme y suave sobre su hombro. Estás a salvo. Estás en una cabaña. Has tenido un accidente. El hombre, Luca, lo miró fijamente, con la mirada pasando rápidamente de Peter a Ibas y luego al fantasma, que se había levantado. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca y susurrante, con un fuerte acento en su inglés y palabras entrecortadas. Montana, las montañas Bitterroot, dijo Peter lentamente. Estás a salvo, el avión, jadeó Luca, haciendo una mueca de dolor. La nieve, la tormenta. Pareció recomponerse, enfocando la vista. Soy fotógrafo, de vida salvaje. El motor ha desaparecido. La tormenta era demasiado fuerte. Peter e Ibas intercambiaron una mirada. Un fotógrafo de vida salvaje pilotando un avión que parecía un prototipo militar en la peor tormenta de la década. La historia era tan endeble como el hielo del arroyo. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Ghost soltó un gruñido sordo, con la atención fija en la puerta. Se oyó un golpe fuerte y autoritario. Los hombros de Peter se tensaron. Miró a Ibis, que negó con la cabeza, preocupada. Se dirigió a la puerta y la abrió. El hombre que estaba en el porche era alto y corpulento, y ocupaba todo el marco de la puerta. Llevaba un pesado abrigo de lana que no lograba ocultar su imponente presencia. Era Barnes, el antiguo sheriff de North Star,
Un hombre de unos 60 años con un rostro como tallado en granito y ojos del color de un lago helado. Se había jubilado 5 años antes, pero nunca había renunciado a su aire de autoridad absoluta. Peter Barnes dijo con voz grave y profunda. No pidió entrar, simplemente pasó junto a Peter y su mirada se posó inmediatamente en Luca. Oí que había conmoción. Alguien en el pueblo vio la columna de humo desde la cima. Ives dio un paso adelante y se limpió las manos con un paño. Es un superviviente del accidente. Barnes se llama Luca, es fotógrafo, su avión se estrelló en la tormenta. Barnes gruñó. Sus ojos evaluaban al piloto con profunda y manifiesta sospecha. Miró la férula, las vendas y luego a Peter. ¿Es fotógrafo? ¿En serio? Volar en una tormenta de nieve debe haber sido desesperado por una foto. Está gravemente herido, dijo Eva con voz firme. Necesita descansar, no un interrogatorio. Está en mi ciudad, Eva. Eso lo convierte en asunto mío, replicó Barnes. Se acercó a los restos del traje de vuelo que Peter había cortado y dejado junto a la puerta. Cogió uno y frotó la extraña tela compuesta entre el pulgar y el índice. Voy al lugar del accidente, anunció Barnes, con la mirada fija en Peter, para ver qué tipo de cámara utilizaba este fotógrafo. La nieve es demasiado profunda. No es seguro, dijo Peter. No era demasiado profunda para ti, replicó Barnes. Volveré, dijo, y se dio la vuelta y salió de la cabaña, cerrando la puerta con un sonido sordo. Ese hombre es un matón, dijo Ivas en voz baja, frunciendo el ceño. Es desconfiado, dijo Peter, y no se equivoca al serlo. Miró a Luca, que había vuelto a cerrar los ojos, con el rostro pálido y cubierto de sudor. 2 horas más tarde, Barnes regresó. La nieve en su abrigo le indicó a Peter que había hecho bien el viaje. Barnes dijo de pie en el centro de la habitación, dejando caer nieve derretida sobre el suelo de madera. Lo he visto y puedo decirte una cosa, dijo señalando con un dedo grueso al piloto que descansaba. Ese hombre no es fotógrafo, Barnes, comenzó Ives. No me llames Barnes, Ives. El avión está hecho de un tipo de metal negro que nunca había visto, destrozado como la obsidiana. Hay símbolos en la cola que no pertenecen a ninguna aerolínea. Sé que es militar avanzado. Miró a Peter. Tú eres soldado, lo has visto. Sabes que tengo razón. Peter no pudo responder. Lo estás protegiendo, dijo Peter Barnes con voz peligrosamente baja. Sea lo que sea, es un problema y tú lo has traído a tu puerta. Barnes se marchó sin decir nada más, dejando tras de sí un pesado silencio. Más tarde esa misma noche, mientras el crepúsculo teñía la nieve de azul, Ivas se preparó para marcharse. Volveré por la mañana, dijo mientras hacía la maleta. Manténlo caliente e intenta que tome un poco de caldo si se despierta. Se detuvo en la puerta y tocó el brazo de Peter. Ten cuidado, Pete. Barnes representa gran parte del miedo de esta ciudad. Después de que ella se marchara, Peter se quedó solo con el piloto dormido y el perro. Las palabras de Barnes resonaban en su cabeza. Sabes que tengo razón, él lo hizo. Esa sensación le había estado atormentando. Un nudo frío en el estómago, el instinto de un soldado. Miró a Ghost, que le observaba, siempre observándole. Tengo que volver, dijo Peter. Solo echar un vistazo más, algo no cuadraba. Cogió su abrigo. El aire era gélido. Las estrellas brillaban intensas y frías sobre sus cabezas. Él y Ghost se movieron rápidamente, sus pasos silenciosos en la nieve profunda. El lugar del accidente era inquietante a la luz de la luna, una herida negra en la nieve blanca. Peter fue directamente a la cabina, buscando de nuevo, pero no encontró nada. Sin embargo, Ghost no estaba con él. El perro estaba a 20 metros, en el mismo lugar donde había encontrado a Luca. Estaba excavando con las patas, moviéndose rápidamente, gimiendo con una intensidad baja y concentrada. ¿Qué, chico? Peter se acercó a él y su corazón se aceleró de repente. ¿Qué has encontrado? Ghost estaba excavando en la base de un montículo de nieve cerca de donde había sido lanzado Luca. Peter se arrodilló y apartó la nieve con las manos. Sus guantes tocaron algo duro, no era una roca, era metal.
Apartó la nieve y su aliento se condensó en el aire. Era un maletín, un pequeño maletín metálico de color gris oscuro, reforzado en las esquinas. Parecía que pudiera sobrevivir a una explosión directa. No tenía marcas, solo un complejo teclado de alta seguridad en la parte delantera. Peter lo sacó. Pesaba mucho. Esto era lo que Barnes había perdido, lo que llevaba el piloto, para lo que servía el extraño avión avanzado. Su instinto de soldado, el que lo había mantenido con vida durante años, le gritaba que esto no era solo un problema, sino la razón del accidente. Su primer pensamiento fue llamar a Barnes. El segundo, más rápido y frío, fue el número. Barnes era el miedo. Barnes era la autoridad. Peter no confiaba en la autoridad. Necesitaba saber qué era esto. Necesitaba comprender la verdad antes de que el miedo se apoderara de él. Metió el pequeño y pesado maletín bajo su parca, contra su pecho. Estaba frío como el hielo. «Vamos a casa, Ghost», susurró Peter con voz tensa. «No hemos visto nada, ¿me entiendes? No hemos visto nada». Ghost lo miró, luego miró el maletín y volvió a mirar el camino a casa. Emitió un suave ladrido de comprensión. De vuelta en la cabaña, Lucas seguía dormido, con la respiración superficial. Peter pasó junto a él, atravesó la pequeña cocina y entró en la leñera contigua. Hacía frío y olía a pino y aceite. Se dirigió a la pared del fondo, apartó una pila de leños cortados y se arrodilló. Metió los dedos bajo una tabla del suelo, se había cortado hacía años, un lugar para cosas que no quería que encontraran. Colocó la maleta metálica en el oscuro espacio oculto, volvió a colocar la tabla, el sonido apenas audible, echó un poco de serrín sobre la junta y luego volvió a apilar la leña. Había desaparecido, el secreto estaba a salvo. A la mañana siguiente, el mundo exterior era brillante y muerto. La tormenta había pasado dejando un cielo de un azul doloroso y sin nubes. Pero la temperatura había bajado en picado. La nieve, que había sido pesada y húmeda, ahora era un fino polvo brillante. El aislamiento ya no se debía solo a los ventisqueros, sino también al frío. El estado de Luca había empeorado, la pierna estaba irritada e inflamada, pero era la fiebre lo que preocupaba a Ibis. Había vuelto a Dong con el rostro marcado por la preocupación. «Septicemia, Peter», dijo mientras escurría un paño en un cuenco con nieve derretida. Colocó el trapo frío y húmedo sobre la frente de Luca, que deliraba y murmuraba, moviendo la cabeza sobre la almohada. Su respiración era demasiado superficial. No se trataba solo del accidente. Tenía una infección. Miró a Peter con sus ojos verdes llenos de una frustrante impotencia. Teníamos que llevarlo a un hospital, pero había probado el teléfono satelital de emergencia de la clínica del pueblo y no funciona. Toda la red de comunicaciones del pueblo está caída. El frío debe de haber congelado el centro principal. Peter asintió con el rostro sombrío y miró el silencioso teléfono satelital que tenía en la pared. «El mío tampoco funciona. Lo he intentado toda la noche. No puedo llamar a un helicóptero de rescate. Ni siquiera puedo pedir consejo a un médico», dijo Ibis con voz tensa. «Solo hay una persona en todo el valle que podría arreglarlo». Peter levantó la vista con expresión cautelosa, receloso de traer más drama del pueblo a su puerta. «¿Quién, Milo?» Ibas dijo Milo Kucharich, el chico que lleva el motel con sus padres. «Es el único ingeniero electrónico de verdad que tenemos. Si es un problema de hardware, nuestra única oportunidad». A Peter no le gustaba la idea. Había visto al chico por el pueblo, callado y reservado, pero miró a Luca, que ahora temblaba violentamente a pesar de las mantas y el fuego crepitante, y asintió con la cabeza de forma seca y renuente. Ibis fue a su camioneta y utilizó su radio de corto alcance, la que apenas llegaba al centro del pueblo. Una hora más tarde, una pequeña camioneta utilitaria se detuvo en el largo camino nevado. Ghost, que había estado durmiendo junto al fuego, se puso de pie con las orejas erizadas. No gruñó, pero se quedó de pie como un centinela gris y silencioso al lado de Peter. Peter abrió la puerta. El joven que estaba de pie en el porche era delgado, casi como un pájaro,
y llevaba una parca de alta tecnología que parecía absurdamente fuera de lugar en contraste con los rústicos troncos de la cabaña. Se trataba de Milo, de unos 25 años, con un rostro delgado, una mata de pelo oscuro rebelde y unos ojos inteligentes y perpetuamente nerviosos detrás de unas gafas de montura gruesa. Era el hijo de los inmigrantes que regentaban el Motel North Star, un chico tranquilo que se había ido a la universidad para estudiar ingeniería y luego había regresado mucho a la confusión de la ciudad confusión de este pueblo, a este valle remoto y poco tecnológico. Apretaba contra el pecho una pesada caja de herramientas especializadas. Ibus llamó a Milo con voz tranquila, mientras sus ojos se movían rápidamente de Peter al perro grande. El centro del pueblo está caído y tu teléfono satelital no funciona, dijo Peter. Milo entró con paso vacilante, con sus botas sobre el piso de madera. Inmediatamente vio a Luca en el catre. Abrió mucho los ojos, pero no dijo nada. Solo apartó rápidamente la mirada. ¿El perro?, preguntó Milo, quedándose cerca de la puerta. Está bien, dijo Peter, sin ofrecer más tranquilidad. El teléfono en la pared. Ghost no apartó la vista del recién llegado. Permaneció de pie, vigilante. Milo asintió con la cabeza y se quitó la parca. Estaba lleno de energía nerviosa. Sus manos eran rápidas y precisas mientras abría su kit. Se dirigió a la terminal satelital, desatornilló el panel y conectó una pequeña tableta de diagnóstico. No es el teléfono, murmuró Milo, más para sí mismo. El panel recibe energía. El problema es la antena parabólica, el receptor en el techo. No se conecta, o está completamente congelado o la alineación está totalmente desajustada. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Peter con voz grave y gutural. Estaba de pie con los brazos cruzados a unos metros de distancia, sin pretender darle espacio al hombre. Quizás tenga que revisar la unión principal del cableado para ver si la tormenta lo ha cortado, dijo Milo, concentrado por completo en los cables. Mientras Milo trabajaba, Ives atendía a Luca. El piloto estaba perdido en la fiebre, con el cuerpo rígido por el dolor, y volvía a murmurar palabras entrecortadas, pero insistentes. «Boda molen vas», dijo con voz ronca. «Sima takba sima». Peter solo oía los sonidos, el lenguaje universal y desesperado del dolor. Milo, sin embargo, se quedó paralizado. Su mano, que había estado siguiendo hábilmente un cable, se detuvo. El pequeño destornillador que sostenía se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sorprendentemente fuerte en la silenciosa cabina. La mirada de Peter miró a Milo. El joven estaba pálido, con la boca ligeramente abierta, mirando a Luca con una expresión de profunda incredulidad y conmoción. «¿Qué pasa?», preguntó Peter con voz aguda. «Nada», dijo Milo, agachándose rápidamente para recoger su herramienta, con las manos temblorosas. «Solo me has asustado». Luca volvió a gemir, apretando los ojos. «Oni suoni rahu pomosimi». Milo parecía como si le hubieran golpeado. Miró frenéticamente a Peter y Eva, que lo observaban. Necesitaba sacarlos de la habitación. Se volvió hacia Peter, con su actitud profesional como una fina máscara sobre su repentino pánico. «La caja de conexiones está afuera, en la pared norte, junto al generador. Probablemente esté cubierta de nieve. Necesito que la despejen, toda. Tengo que revisar el cable de tierra o podría freír todo el sistema». Era una solicitud técnica plausible. Peter, desesperado por hacer funcionar la línea, asintió secamente. «Eva, ¿puedes traerme un recipiente con nieve fresca?» «Esta agua está caliente», dijo mientras le entregaba el cuenco. Eva asintió y siguió a Peter hasta la puerta. «Fantasma», ordenó Peter. El perro no se movió de su sitio, con sus ojos gris plateados fijos intensamente en Milo. En el momento en que la pesada puerta de la cabaña se cerró de golpe, Milo estaba junto al catre. Se arrodilló, con la cara a pocos centímetros de Lucas, y susurró las palabras que salían a borbotones en la misma lengua entrecortada de Europa del Este. «Tsiodnashi Luca». Abrió los ojos. El delirio seguía ahí, pero una chispa de reconocimiento lúcido y desesperado lo atravesó. Vio a Milo y extendió la mano, agarrando la parte delantera de la chaqueta de Milo con
Un agarre débil y desesperado. Ya Pomosimi, ¿quién eres? Susurró Myla con voz temblorosa. ¿Qué era ese avión? Oh, Nilayu Luka, dijo con voz ronca y ojos desorbitados. Mienten, dicen que soy espía. No lo soy, soy ingeniero como tú. Me derribaron. ¿Quién te disparó? Milo parecía aterrorizado, atrapado entre el moribundo y la puerta cerrada. Mis propios colegas. Descubrí lo que están haciendo. La prueba. Es un crimen. Cogí la prueba. Lucas se le cortó la respiración. Me matarán por ello. No deben encontrar la maleta. Molin Bass, por favor. Milo sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Un crimen, una maleta. No se trataba de un fotógrafo desaparecido, sino de algo mucho más grande y peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Preguntó Milo con voz quebrada. La mirada de Lucas, su mirada se suavizó por un segundo. Un destello de comprensión mutua pasó entre ellos. Te miran. ¿Cómo? Milo se quedó paralizado. Sabía exactamente lo que Luca quería decir. Pensó en los graneros, en la forma en que los leñadores del restaurante lo miraban con desprecio, en el aire tranquilo y desdeñoso que había respirado toda su vida en este pueblo. Era el chico del motel, el extranjero, el chico inteligente que no encajaba. Era útil como una herramienta, pero no era uno de ellos. Luca era un extraño, un posible enemigo, pero en ese momento era la única persona del valle que veía a Milo tal y como era. Eran iguales, aislados. Por favor, susurró Luca de nuevo, sin poder contenerlo. El sonido de unas botas pesadas crujiendo en el porche rompió el hechizo. Milo saltó de vuelta a la terminal justo cuando se abría la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Peter e Ives entraron. Está despejado, dijo Peter sacudiéndose la nieve del abrigo. Miró a Milo y luego a Ghost. El perro no se había movido, pero un gruñido bajo, casi inaudible, vibraba en su pecho. Milo les dio la espalda y recogió sus herramientas con manos temblorosas. No sirve, dijo con voz tensa. Peter entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? El plato en sí, el receptor principal. La tormenta debe de haber quemado los circuitos o un trozo de hielo habrá destrozado la lente. Está muerto, señor Peter. No puedo arreglarlo. Hay que reemplazarlo por completo. Lo siento. Peter lo miró con una mirada fría y sin expresión. Miró a Ghost, que seguía emitiendo ese zumbido de advertencia. Peter supo con la misma certeza que sentía en sus huesos antes de una emboscada que Milo estaba mintiendo. Peter dijo, «Gracias por intentarlo». Milo agarró su parca y su caja de herramientas y casi corrió hacia la puerta. Forcejeó con el pestillo. «Se lo diré a Ivas cuando se repare el centro del pueblo», balbuceó sin mirar a nadie. Salió por la puerta y un momento después se oyó el ruido de su camioneta alejándose. «Le diré a Ivas si arreglan el centro del pueblo», tartamudeó sin mirar a nadie. Salió por la puerta y un momento después, el sonido del motor de su camioneta esforzándose contra la nieve. Se alejó en su camioneta, dejando a Peter e Ivas en un pesado silencio, ahora cargado con un nuevo secreto tácito. Por su parte, Milo recorrió 2 millas antes de detener su camioneta en el vasto vacío blanco. Golpeó el volante con las manos. Estaba aterrorizado. Era un simple ingeniero, no un espía, no un soldado, pero también era un hombre que había sido invisible toda su vida. Las palabras de Luca resonaban en su cabeza. Mienten. Estaba dividido entre una profunda lealtad instintiva hacia el único hombre que compartía su sangre y su idioma, y un miedo primitivo hacia las autoridades estadounidenses, que tenían en sus manos la frágil vida de toda su familia. Decidió con las manos temblorosas que no había visto nada, que no había oído nada, que no haría nada por ahora. Luca era solo un paciente, un hombre que se estaba muriendo en la cabaña de un extraño. Milo puso el camión en marcha y condujo hacia la falsa seguridad de la ciudad. La cabaña se había convertido en un lugar de espera, esperando a que bajara la fiebre, esperando a las quitanieves y ahora a Peter, esperando a que cayera el otro zapato. La mentira de Milo, flotaba en el aire tan fría y clara como la atmósfera exterior.
Peter sabía que el joven ingeniero no había dicho la verdad sobre el teléfono satelital y ese conocimiento se le retorcía en las entrañas. Luca seguía delirando, un recipiente de dolor e infección. Ibis era una presencia constante y estresada, rotando compresas frías y comprobando él. Los antibióticos que tenía eran de amplio espectro, pero apenas lograban mantenerlo a raya. «Necesita un hospital, Peter», dijo ella la tercera mañana, con la voz apagada por el agotamiento. «Lo que sea que haya dentro de él está ganando. No puede combatirlo aquí». Como si lo hubiera convocado el aire de desesperación, el sonido del camión traqueteante de Milo regresó incluso antes de que se apagara el motor. Ghost se puso de pie. El pelaje gris plateado de sus hombros se erizó, no en señal de agresividad, sino en una muestra de profunda alerta controlada. Dejó escapar un único resoplido grave. No era un gruñido, era una notificación. La amenaza había regresado. Peter puso la mano sobre la cabeza del perro, sintiendo la tensión en los músculos del animal. «Lo sé, chico». Milo dio unos golpecitos rápidos y nerviosos. Peter abrió la puerta. Milo parecía aún más demacrado que iba. Las ojeras, fruto del miedo y el insomnio, se marcaban claramente bajo sus ojos. «Iba, Peter», tartamudeó, sosteniendo una pequeña herramienta de aspecto complejo. «He estado pensando que he estado leyendo los esquemas de tu sistema. Puede que haya un bypass cableado. Quizá pueda amplificar la señal utilizando solo la antena local, pero tengo que comprobar el cableado interno otra vez. Es una posibilidad remota. Era una buena mentira, plausible, técnica y llena del lenguaje de la ayuda». «Pasa», dijo Peter con voz monótona. Milo entró tratando de parecer profesional, pero sus ojos se posaron inmediatamente en Luca. Dejó su caja de herramientas en el suelo, junto al terminal de la pared, cerca del catre. Ghost no se movió del lado de Peter, pero todo su cuerpo era una línea rígida de concentración. Su mirada seguía cada movimiento de Milo. «Peter, ¿puedes ayudarme?», llamó Ibis desde la pequeña cocina. «Necesito hervir más nieve para las compresas. Este cubo es demasiado pesado para mí». Peter miró a Ghost y luego a Milo, que ya fingía estar absorto en el cableado. «Ghost, quédate», ordenó. En cuanto Peter desapareció en la cocina, Milo se movió. Se arrodilló junto a la cama, de espaldas al perro, con las manos tanteando la placa de la pared. «Nemogu», susurró Milo en su lengua común, con voz frenética. «El teléfono. Mentí. No puedo arreglarlo, no confían en mí». Los ojos de Luca se abrieron un instante, un momento de lucidez en la confusión febril. Reconoció a sus compatriotas. «Kofer, Luca», dijo con voz ronca. «El caso. Ona Jebochnik, el soldado. Olga Ima Video. Sam, él lo tiene. Lo vi». «Hola, Milo», susurró. Los ojos de Luca comenzaron a ponerse en blanco. La fiebre se apoderó de él. «Radionica, el taller». Antes de que Luca pudiera decir otra palabra, Milo sintió una presencia, un rugido torácico más sentido que oído que hizo vibrar las tablas del suelo. Milo se quedó paralizado y giró lentamente la cabeza. El fantasma ya no estaba junto al fuego, sino justo detrás de Milo, a menos de medio metro de distancia. No gruñía ni mostraba los dientes, simplemente estaba allí, con sus ojos gris plateados, fijos en Milo con una inteligencia mucho más fría y más inquietante que la simple ira animal. Le estaba diciendo a Milo sin emitir ningún sonido que lo había oído, que lo sabía. Milo retrocedió rápidamente, levantando las manos como para ahuyentar a un lobo. Buen perro», dijo. Ghost no se movió, ni pestañeó, simplemente se mantuvo en su sitio. Peter volvió a entrar en la habitación con la pesada olla en las manos y captó la escena de un vistazo. Milo pálido y pegado a la pared. Ghost haciendo guardia junto a la cama. ¿Va todo bien?, preguntó Peter con una voz engañosamente tranquila. Sí, bien, solo estaba comprobando los cables, dijo Milo con voz quebrada señalando la pared. No sirve, esto no va a funcionar. Pasó de Milo al fantasma. El perro no había retrocedido.
Ahora estaba entre Milo y la cuna, una clara barrera viviente. Peter conocía a este perro desde hacía 3 años. Lo había visto gentil con Ivas, juguetón con los ciervos y letalmente silencioso con un coyote acorralado. Pero nunca había visto esto, esta fría y calculada contención de un humano. La confianza que él daba con moderación era absoluta en este perro. El perro nunca se equivocaba. Milo, viendo que no podía acercarse más a Luca, recogió sus herramientas. Temblaba visiblemente. Tenía que probar otra forma. Tenía que conseguir la maleta. Era la única ventaja que tenía. La única forma de salvar a Luca. La única forma de salvarse a sí mismo. Volvió al día siguiente. Esta vez, Peter lo recibió en el porche. Ghost estaba a su lado, de pie en la puerta abierta, una sombra silenciosa. ¿Qué quieres, Milo?, preguntó Peter. El aire frío empañó sus palabras. Yo sé lo que pasa, dijo Milo, forzando un tono servicial. El centro de la ciudad está inactivo porque el transmisor principal está congelado, pero he estado pensando en el avión. Peter permaneció impasible. Sigue, dijo Milo, señalando hacia la cima. Es alta tecnología. Tendría una caja negra, una grabadora de datos de vuelo. Estas cosas tienen sus propias fuentes de energía, sus propios protocolos de comunicación. Si puedo conseguir la caja negra, puedo usar su transmisor para evitar el sistema de la ciudad. Puedo, puedo enviar una señal de ayuda para Luca. Peter lo miró fijamente. El silencio se prolongó, roto solo por el viento en los pinos. Una caja negra, repitió Peter. Sí, dijo Milo asintiendo con entusiasmo, sintiendo un gran avance. Sería una caja pequeña, probablemente reforzada, construida para sobrevivir a un choque, pesada, habría salido disparada. ¿Has visto algo así? Milo estaba describiendo la misma caja que estaba escondida bajo las tablas del suelo del cobertizo, la caja cuya existencia acababa de confirmar Luca. Milo no podía saber nada de ella a menos que él y Luca se hubieran comunicado. La mentira ahora era completa y era fatal. Ghost, que había estado de pie junto al talón de Peterdio, 2 pasos lentos y deliberados hacia adelante, pasó junto a Peter y se detuvo en el centro del porche, a medio camino entre Peter y Milo. Giró el cuerpo hacia un lado, mostrando un perfil ancho y robusto. No miró hacia el cobertizo, sino directamente a Milo. Peter siguió la lógica de su perro. Ghost no solo custodiaba la casa, sino también el secreto. El perro había confirmado todas las sospechas de Peter. La decisión de Peter fue instantánea. Confiaba en el animal que lo había sacado de sus propias pesadillas, pero no confiaba en el hombre que estaba construyendo una nueva. No, dijo Peter con voz tranquila, pero con la firmeza de una puerta cerrada con llave. No he visto nada de eso. Milo se desanimó. Pero Peter, esto podría salvarte la vida. Es la única manera. No lo he visto, repitió Peter con voz más dura. Creo que deberías irte a casa, Milo. No vuelvas. Esperaremos a que pase la quitanieves. Milo miró del rostro frío y decidido de Peter al inmóvil perro gris plateado. Vio a un hombre y a un animal unidos en un frente único e inquebrantable. Sabía que estaba derrotado. Asintió una vez, con un movimiento brusco y enfadado, y se volvió hacia su camión, con la mente acelerada. Peter lo vio marcharse y luego cerró la pesada puerta. Miró a Ghost, que ahora estaba relajado, con su tarea cumplida. «Buen chico», murmuró Peter, rascándole el «Buen chico», me dijiste. En ese mismo instante, a 24 kilómetros de distancia, Barnes estaba aparcado en Parker Ridge, el punto más alto del condado al que se podía llegar en coche. El viento sacudía su pesada camioneta, pero él lo ignoró. Estaba apuntando un enlace de datos por satélite portátil, con sus dedos gruesos y torpes sobre el teclado congelado. «Vamos, vamos, pedazo de chatarra de $1.000.000.000», murmuró. La luz de estado del dispositivo pasó de rojo a un verde fijo de bienvenida. Tenía conexión. Rápidamente conectó su cámara digital, las fotos que había tomado en el lugar del accidente, el primer plano del material negro destrozado, los extraños símbolos angulares de la aleta trasera,
comenzaron a cargarse con una lentitud agonizante. Escribió un breve mensaje a un hombre con el que no había contactado desde su jubilación, un contacto en Fort Harrison. Necesito identificación de estos restos encontrados en Wolf Peak. El superviviente de North Star afirma que es fotógrafo. Lo llamo tontería. Urgente. La barra de progreso llegó al 100%. El mensaje se envió. Barnes bajó la antena con una satisfacción fría y sombría en su rostro. Miró hacia el vasto valle blanco. Ahora lo descubriremos, le dijo a la cabina vacía. Ahora veremos qué tipo de fotos estaba tomando, señor Luca. El mundo se descongeló, pero no se recuperó. 2 días después de la temperatura subió lo suficiente como para que la nieve se volviera pesada y húmeda, haciendo que las ramas se rompieran con un sonido similar a disparos lejanos. El riesgo de avalancha estaba ahora en su punto álgido. Dentro de la cabaña, el aire estaba cargado con el olor metálico de la fiebre. Lucas se estaba apagando, sus momentos de lucidez habían desaparecido, sustituidos por un murmullo constante e ininteligible en su lengua materna. Su piel estaba gris, su respiración era superficial y áspera. Perdiendo a Peter, dijo Ives con voz hueca. No había salido de la cabaña en más de 24 horas. Estaba sentada junto al catre con la mano en la frente de Luca. La infección está en su sangre. Si no llevamos a un hospital, no pasará de esta noche. Peter se quedó de pie junto a la ventana, mirando la pared de nieve infranqueable que bloqueaba su camino. Sintió la vieja y familiar sensación de impotencia, esa que te invade cuando te sientes atrapado, incapaz de actuar. Las quitanieves no han llegado. Si hay riesgo de avalancha, entonces tenemos que hacer funcionar el teléfono, insistió Ives con ojos suplicantes. Inténtalo de nuevo. Peter suspiró. Lo había intentado cada hora. Se dirigió a la terminal satelital en la pared, levantó el auricular, solo se oía estática, lo colgó y pulsó el botón de reinicio, tal como lo había hecho una docena de veces antes. Ghost, que había estado durmiendo a los pies de Peter, dejó escapar un gemido bajo. El pequeño televisor de 20 pulgadas en la esquina de la habitación, que había sido una pantalla de ruido blanco sibilante durante 5 días, de repente parpadeó. Peter y Ives se quedaron paralizados. Apareció una imagen distorsionada y nevada. Un presentador de noticias locales con la voz entrecortada. La peor tormenta desde 1993. Las autoridades instan a todos los residentes a permanecer fuera de las carreteras. Tenemos señal, dijo Peter con voz tensa. Pulsó el botón de encendido del terminal satelital. Las luces parpadearon de rojo a un verde que parpadeaba lentamente. Ives, está funcionando. Ives se levantó rápidamente de la cama, con una expresión de alivio en el rostro. Llama a St. Patty, hazme llegar el servicio de ambulancia aérea. Peter ya estaba marcando el número. El teléfono sonó, y luego dio señal de ocupado. Todo el mundo en el valle debe estar intentando llamar, dijo Ives, con la frustración volviendo a apoderarse de ella. En la televisión, el presentador local levantó de repente una mano. Un momento. Sí, nos han dicho que pasemos a una emisión nacional. Interrumpimos esta emisión para dar paso a un boletín urgente del Departamento de Seguridad Nacional. La pantalla se quedó en negro y luego apareció un sello oficial austero. Apareció un hombre serio con traje y un banner de alerta de seguridad nacional debajo de él. Peter colgó el teléfono. Esta emisión es una advertencia urgente para todos los ciudadanos de Mountain West, específicamente los estados de Montana, Idaho y Wyoming, dijo el presentador con voz grave. Aproximadamente a las 02:00 horas, hace 5 días, una aeronave no identificada de origen desconocido penetró en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos. Peter e Ives miraron fijamente la pantalla. La aeronave no respondió a las interceptaciones militares y fue rastreada en dirección noreste, donde se cree que se estrelló en la cordillera Bitterroot. Ives llevó la mano a la boca. Peter, shh, el presentador continuó. Las siguientes imágenes obtenidas por reconocimiento satelital son de los restos confirmados. Una imagen llenó la pantalla. Era una fotografía en blanco y negro tomada a gran altitud. Estaba borrosa,
pero la forma era innegable, una cicatriz negra contra la nieve blanca. Luego, una segunda imagen, un primer plano claramente tomado desde un dron o una aeronave. Peter sintió que se le helaba la sangre. Eran los restos en Wolf Peak, el mismo material compuesto negro destrozado, la misma aleta trasera angular de aspecto alienígena con los extraños símbolos que Barnes había descrito. «Es él», susurró Ibis con voz temblorosa. «Luca». Las autoridades han confirmado que esta aeronave era una plataforma de vigilancia de alta tecnología. El presentador leyó con el rostro sombrío. Esta es una situación activa y grave de seguridad nacional. Miró directamente a la cámara. El piloto o pilotos de esta aeronave no han sido localizados. Dada la naturaleza de la misión, se considera que estas personas están altamente entrenadas, armadas y son extremadamente peligrosas. Se advierte a los ciudadanos que no se acerquen. Si han visto esta aeronave o a cualquier persona sospechosa en el área de Bitterroot, deben ponerse en contacto con las autoridades inmediatamente. La pantalla volvió al presentador local, que parecía visiblemente conmocionado en la cabina. El único sonido era el crepitar del fuego y la respiración entrecortada y superficial que provenía del catre. Peter e Eva se miraron y luego, al unísono, miraron al hombre extremadamente peligroso. Luca temblaba violentamente, con los ojos cerrados con fuerza en un sueño febril. Parecía menos una amenaza y más un niño moribundo. El fantasma que había estado viendo la televisión con la cabeza inclinada con curiosidad, se levantó de repente, caminó hacia la ventana con el cuerpo rígido y soltó un gruñido de advertencia. «¿Qué, chico?», preguntó Peter con voz áspera, pero Ibis lo miraba con los ojos muy abiertos, con un nuevo horror que comenzaba a despertarse. «Peter, la maleta, la que está en tu leñera, la que encontró Ghost, eso es lo que están buscando». «¿No? ¿Es por eso por lo que Milo?» Peter no tenía respuesta, observaba a su perro. El gruñido de Ghost era ahora más profundo, con la mirada fija en el largo camino cubierto de nieve. En ese mismo momento, en el North Star Grill, el único restaurante de la ciudad acababa de terminar la misma emisión. La pequeña sala, llena de leñadores y ganaderos que tomaban su café matutino, estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en el televisor colocado en la esquina. Barnes estaba sentado solo en una mesa, con su taza de café vacía en las manos, y una lenta y sombría sonrisa de pura venganza se extendió por su rostro. Había recibido la respuesta de su contacto militar hacía una hora. Esta emisión era solo la confirmación pública. «Bueno, habrá un leñador llamado Hank», murmuró con el rostro pálido. «Un espía, un maldito espía». Aquí se desató el pánico. Eso lo que se estrelló en la cima. ¿Habéis oído eso? Armado y peligroso. Y está ahí arriba con Peter. Barnes vació su taza y se levantó. Su 1,83 m de estatura dominaba la sala. El ex-sheriff, el hombre de autoridad, había vuelto. «Callaos», ladró. La sala se quedó en silencio. «Todos lo habéis oído», dijo Barnes con voz grave y potente. «Os lo dijeron. Os lo dije. Lo supe desde el momento en que vi los restos y a nuestro Peter. Lo está escondiendo, pero Peter es un veterano», susurró alguien. «Peter no está bien», espetó Hank. «Todos lo sabemos. Vive allí arriba como un ermitaño con ese perro lobo. Probablemente sea un simpatizante». «No es un simpatizante», dijo Barnes, acallando el nuevo rumor. «Está comprometido o ese es un tonto. No importa. Lo que importa es que tenemos un agente enemigo en esa montaña. El paso está cerrado. Los federales no pueden llegar aquí. Depende de nosotros». Señaló a Hank y luego a un ranchero callado llamado Jim. «Hank, Jim, ustedes están conmigo. Conocen su propiedad, vayan a casa, traigan sus rifles y sus camionetas. Vamos a subir allí y vamos a llevar al piloto. No vamos a permitir que un espía extranjero infecte nuestro pueblo». Los hombres no dudaron. El miedo se había convertido en ira y buscaban un líder. Salieron apresuradamente de sus cabinas y cogieron sus abrigos. «Tenemos que protegernos», dijo Barnes con voz que resonaba con absoluta y fría certeza. «Es nuestro deber».
De vuelta en la cabaña, Peter lo oyó. Ghost había estado gruñendo durante un minuto entero, un rugido grave y constante, y ahora Peter oía lo que el perro le había estado advirtiendo. El sonido de motores, no el chirrido agudo de la pequeña camioneta de Milo. Eran los rugidos profundos y guturales de motores diésel de gran potencia, múltiples V8, esforzándose y luchando por subir por su camino sin limpiar. Peter se acercó a la ventana y apartó la cortina. Se le encogió el corazón. No era la policía estatal, no eran las quitanieves. Era un convoy de 4 camionetas pickup de gran potencia, cuyas palas quitanieves y neumáticos de gran tamaño levantaban enormes alas de nieve mientras avanzaban lentamente hacia su casa. Podía ver el armero en la ventana trasera del camioneta que iba en cabeza. Vio a Barnes salir de la camioneta con un pesado rifle de caza en la mano. Peter se alejó de la ventana y su mente recordó las paredes de la cabaña, que de repente le parecieron una trampa. Peter, dijo Ives con un susurro aterrado. ¿Qué es eso? Peter miró a Ives, al moribundo en el catre y a su perro, que ahora se interponía entre su amo y la puerta. Una silenciosa línea de defensa gris plateada es. El pueblo, dijo Peter con voz plana y apagada, mientras todos sus viejos instintos de campo de batalla volvían a él. Están aquí. La puerta de la cabaña era una fina capa de madera contra un muro de ira. Peter se colocó detrás de ella, con el fantasma pegado a su pierna, el cuerpo del perro, una masa sólida y tensa de músculos, fuera, los motores diésel al ralentí, una amenaza sorda y palpitante que vibraba a través del suelo. La voz de Heather Barnes retumbó, amplificada por el aire frío y enrarecido. Sabemos que estás ahí. Abre esta puerta. Ives estaba pálida, con las manos apretadas a los lados. No, Peter, no, no esperar. Ives miró a Luca, que estaba inconsciente en el catre, con la respiración superficial. Miró a Ghost. Quédate con ella, ordenó. Peter abrió la puerta y salió al porche. Mantuvo las manos abiertas y vacías a los lados, un gesto de no agresión que parecía inútil. Barnes estaba a 1 metro de distancia, con el rostro como una máscara de frío granito. Sostenía su rifle apuntando al suelo, pero era un claro símbolo de su intención. Detrás de él estaban Hank, Jim y otros 3 hombres de la ciudad se desplegaron con expresiones que mezclaban miedo y justa ira. «Entréguenlos», dijo Peter Barnes, y no era una petición. «No puedo hacerlo», dijo Peter Barnes con voz tranquila, pero firme en el frío. «Una pregunta», espetó Barnes. «Hemos visto las noticias. Estás dando cobijo a un enemigo extranjero, un espía armado y peligroso». «Mira adentro», dijo Peter Barnes, señalando con la barbilla hacia la puerta abierta. Ghost era ahora visible, de pie en la entrada como una sombra gris, con la mirada fija en Barnes. «No es un espía, es un paciente, tiene sepsis, se está muriendo», dijo Avis, dando un paso adelante con voz temblorosa pero firme. «Es cierto, Barnes, soy enfermera, todos me conocéis. Está muriendo de una infección masiva. Moverlo lo matará. No es una amenaza para nadie». Hank, el gran leñador, se adelantó. «Eso es lo que tú dices, Ivis. El gobierno dice que es peligroso. ¿Confiarías en él?», señaló con un dedo enguantado a Peter por un boletín de seguridad nacional. «Lo ha estado escondiendo durante días. Es un hombre». La voz de Peter se elevó, la primera grieta en su compostura. «Sea lo que sea, es un ser humano y está enfermo. No pueden simplemente llevárselo. Lo llevaremos a las autoridades». Barnes dijo que esto ya no estaba en sus manos. Cuando Barnes dio un paso hacia el porche, el sonido de un motor diferente, más agudo, los hizo detenerse a todos. La pequeña camioneta de Milo, pequeña camioneta utilitaria de Milo, traqueteando y luchando en los profundos surcos de nieve dejados por las camionetas más grandes, se detuvo detrás del convoy. Milo salió, con su delgado cuerpo temblando, miró a los hombres armados, a Barnes en el porche y a Peter. Parecía aterrorizado, como un conejo atrapado entre 2 trampas que se cierran. Peter vio el miedo en los ojos de Milo y vio el mismo miedo en Hank y Jim. Esto no era justicia, era una turba impulsada por el pánico. «Escúchenme».
Peter lo intentó de nuevo, bajando la voz para tratar de razonar con ellos. Esto no es lo que somos. Es un hombre enfermo que necesita ayuda. Su lucha no es con él, no es conmigo. Hank se burló, buscando un nuevo objetivo más fácil. Sus ojos se posaron en Milo, que permanecía al borde de la propiedad, temeroso de acercarse y temeroso de marcharse. Él no es uno de los nuestros, rugió Hank, señalando directamente a Milo con el brazo. Y tú tampoco. ¿Qué haces aquí, chico del motel? Milo se quedó paralizado. Todos los hombres se volvieron para mirarlo. Sois todos iguales, gritó Hank, con las palabras rasgando el aire. Tú y él, ¿por qué no volvéis por donde habéis venido? Las palabras golpearon a Milo más fuerte que un golpe físico. Vio el rostro de su padre, siempre sonriente, siempre deferente con los huéspedes. Vio a su madre trabajando incansablemente, tratando de borrar su acento. Se vio a sí mismo, el chico callado e inteligente que arreglaba sus aparatos electrónicos, pero al que nunca invitaban a sus hogueras. Vio los años de exclusión silenciosa y educada, el muro invisible que se interponía entre su familia y la ciudad real. Él era y siempre sería el forastero. Las palabras febriles de Luca desde la cabaña resonaban en su mente. Te miran así. En ese instante, el miedo en el pecho de Milo se convirtió en una piedra fría y dura. Lo habían acorralado, le acababan de decir delante de todos que no pertenecía a ese lugar, que era igual que el enemigo que yacían en el catre. Si ya era el enemigo, actuaría como tal. Su elección estaba tomada, ya no era una elección, era una inevitabilidad. Mientras todos los ojos estaban puestos en el enfrentamiento, el terror de Milo encontró un objetivo. Sabía lo que tenía que hacer. Barnes, te lo digo por última vez, dijo Peter, colocándose delante de la puerta mientras Barnes avanzaba. No vas a entrar en mi casa. Entonces te sacaremos, dijo Barnes levantando la mano. La multitud se agitó. Hank y Jim agarraron a Peter. Instintivamente se tensó, su entrenamiento entró en acción, liberó su brazo de Hank y lo empujó hacia atrás. ¡No! Gritó Ibis. El fantasma salió disparado de la puerta, no ladrando, sino con un profundo gruñido que le partía el pecho, mostrando los dientes, y se plantó frente a Peter, manteniendo la línea. Los hombres que no le tenían miedo a Peter retrocedieron ante el perro. Este era el momento. Nadie estaba mirando a Milo. Toda su atención estaba puesta en el hombre y el perro en la puerta principal. Milo se escabulló, sus pies silenciosos sobre la nieve. Se movió alrededor de la casa con el corazón latiéndole con fuerza. Conocía esta propiedad. Había estado allí 2 veces. Conocía la distribución. Llegó al cobertizo adjunto en la parte trasera. La puerta estaba solo entreabierta. Se deslizó dentro del espacio frío y oscuro que olía a savia de pino y aceite de motosierra. Se apresuró a la esquina, apartando los troncos apilados que Peter había usado para ocultar el lugar. Sus dedos encontraron la tabla suelta del suelo. La levantó y allí, en el espacio oscuro, estaba la caja metálica. Sus manos temblaban tanto que apenas podía levantarla. Era pesada, densa. Buscó a tientas la cremallera de su parca y metió la caja dentro, con el frío metal presionándole las costillas. La tenía, pero no era suficiente. No podía simplemente marcharse. Tenía que crear una distracción. Tenía que alejarlos de la cabaña. Salió a gatas del cobertizo. Los gritos de la parte delantera eran ahora más fuertes. Milo se dirigió a la caja de fusibles principal de la casa, situada en la pared lateral, cerca del ruidoso generador que mantenía las luces encendidas, ya que el ingeniero de la ciudad ingeniero del pueblo conocía esta caja íntimamente. Conocía sus debilidades. Sacó un pesado destornillador aislado de su cinturón de herramientas. Miró hacia la parte delantera. Peter seguía discutiendo. Un muro de hombre y perro contenía a la multitud. Milo respiró hondo, introdujo el destornillador entre los 2 terminales principales. El resultado fue instantáneo. Un destello azul-blanco cegador explotó desde la caja con un estruendo ensordecedor. Las chispas llovieron silbando en la nieve.
El generador se atragantó, escupió y se apagó en la cabaña. Las luces, la calefacción y el monitor cardíaco de Luca se apagaron al instante. El repentino destello y el silencio sepulcral hicieron que los hombres armados gritaran alarmados, girando sobre sí mismos. ¿Qué demonios ha sido eso? El generador. En medio del caos, Milo salió tambaleándose del lateral de la casa agarrándose el brazo, con el rostro convertido en una máscara de terror fingido. Tosió, con el olor a ozono penetrando en sus pulmones. «¡Me ha atacado!», gritó Milo señalando hacia la parte trasera de la cabaña. «Es Luca. Está huyendo. Me ha atacado y está huyendo». Tropezó y cayó de rodillas, como debilitado. Ha salido por la parte de atrás, se dirige al bosque. La mentira era perfecta, era todo lo que la multitud había temido. El peligroso espía estaba suelto y era capaz de sabotear. Barnes estaba paralizado, con la mente acelerada. Miró a Peter, que miraba atónito e incrédulo. Miró la caja de conexiones humeante. Miró a Milo, que tosía en el suelo. «Hank, Jim, atrás», rugió Barnes, recuperando su autoridad. Se dirige a los árboles. «No dejéis que se escape». La multitud, animada por un nuevo y claro propósito, se dispersó y echó a correr, con sus botas removiendo la nieve mientras corrían alrededor de la cabaña para atrapar al fugitivo fantasma. Barnes le lanzó a Peter una última mirada furiosa. «Esto es culpa tuya», le espetó antes de volverse para seguir a sus hombres. Peter se quedó en el porche, con el cuerpo paralizado por un frío y creciente temor. Ives soltó un sollozo ahogado desde la puerta. Luca, el hombre que estaba demasiado débil para levantar la cabeza, acababa de atacar a Milo y había escapado por la parte de atrás. Era una mentira imposible, y en medio de la confusión, Peter vio a Milo todavía en el suelo, levantando la vista durante una fracción de segundo. Ojos aterrorizados de Milo se encontraron con los suyos, y en esa mirada Peter vio la verdad. No era una fuga, era una traición. El caos era absoluto. Los gritos de Barnes y sus hombres se desvanecieron mientras se adentraban en el bosque detrás de la cabaña persiguiendo a un fantasma. Peter se quedó en el porche, con el cuerpo paralizado y la mente acelerada, tratando de procesar lo imposible. El generador humeante, la repentina oscuridad, el rostro aterrorizado y mentiroso de Milo. La voz de Peter iba a ser a un sonido débil y tembloroso desde la puerta. El gato se dio la vuelta y corrió de vuelta a la cabaña. La habitación estaba a oscuras. La única luz provenía de las brasas que se apagaban en la estufa de leña. El zumbido electrónico del monitor cardíaco había desaparecido, sustituido por un silencio aterrador. La cama estaba vacía, a Peter se le heló la sangre, corrió a través de la pequeña cocina, la puerta trasera, la que daba al cobertizo de leña, estaba abierta unos centímetros. Un rayo de luz gris cortaba la penumbra. La mentira de Milono había sido una distracción, había sido una confesión. No solo había creado un fantasma, se había llevado a un moribundo. «Se lo llevó», dijo Peter con voz plana y una terrible certeza. Cogió su pesada mochila de invierno del suelo y comprobó el rifle que guardaba junto a la puerta con movimientos rápidos y automáticos. «Peter, ¿qué estás haciendo?». Ives estaba a su lado, con el rostro pálido. Cogió a Luca y la maleta, se colgó la mochila al hombro. «Voy tras ellos». «Espera, los teléfonos», dijo Ives, su mente volviendo rápidamente a la emergencia. El teléfono fijo, el satélite, estaban funcionando. «Tengo que llegar a la clínica. Tenemos una radio de onda corta allí. Puedo comunicarme con el hospital de Masula. Llama a la policía estatal». Peter se detuvo. Ella tenía razón. Él era un rastreador, pero ella era un vínculo con el mundo exterior. Asintió con el rostro sombrío. «Cierra la puerta con llave. No te enfrentes a nadie. Usa la radio y espera». No le dio tiempo a discutir. Salió por la en un segundo, con un fantasma pisándole los talones. No siguió a la multitud, sino que rodeó la casa y encontró fácilmente dos huellas en la nieve que se alejaban de la cabaña. Una era la huella profunda y aterrada de Milo. La otra era un rastro arrastrado, apenas humano, el rastro de Luca.
Al mismo tiempo, a 1,5 kilómetros en el bosque, Barnes se detuvo, levantó una mano y su grupo de enfadados vecinos se detuvo detrás de él. Silencio, ordenó Barnes. Todos escucharon. No había nada, solo el goteo de la nieve derretida, el graznido de un cuervo, ningún estruendo, ninguna carrera. Se ha ido, dijo Hank jadeando. Debía de haber llegado a la cresta. Barnes se arrodilló y escudriñó la nieve con la mirada. Vio sus propias huellas, un caos desordenado. Vio las huellas de la camioneta de Milo. Violas, pero lo que no vio fue un tercer juego de huellas. No había señales de un fugitivo. Nunca vino por aquí, dijo Barnes con una voz peligrosamente tranquila. ¿Pero el chico? Preguntó Jim. El chico mintió, gruñó Barnes, dándose cuenta de repente. Milo nos mintió. Está con él. Las piezas encajaron con el frío y seco chasquido de una radio policial. La enfermedad, la desesperación, el extraño comportamiento evasivo del chico. ¿Por qué mentiría?, preguntó Hank. Porque él es uno de ellos, dijo Barnes. Nos engañó, nos envió a una misión inútil. ¿A dónde irían? No necesitaba una respuesta. Sabía que Luca estaba enfermo. Ives lo había dicho. Necesitaban suministros. Necesitaban medicinas. Necesitaban un vehículo que pudiera circular por los caminos secundarios. Algo mejor que el cacharro oxidado de Milo, la clínica, dijo Barnes con voz grave y gutural. Iban a la clínica, a por la ambulancia y a por ella. Se dio la vuelta, ignorando los gritos confusos de sus hombres. Seguid buscando, disparad 3 tiros si encontráis algo. No esperó respuesta. Ya estaba volviendo a su camioneta. Sus largas piernas devoraban el terreno. Estaba solo. Era su ciudad, su responsabilidad. La clínica North Star era un pequeño edificio de una sola planta a las afueras de la ciudad, con la parte trasera orientada hacia el bosque. Barnes aparcó su camioneta en silencio a 2 manzanas de distancia y se acercó a pie, con el rifle listo a su lado. Dobló la esquina del edificio y los vio. La camioneta de Milo estaba estacionada junto a la entrada trasera, con el motor aún en marcha. El propio Milo arrastraba a Luca por la nieve. Luca apenas estaba consciente. Un peso muerto envuelto en una pesada parca que Peter habría reconocido como la de Milo. Milo llevaba la caja metálica bajo el otro brazo, un sombrío botín. «Estamos aquí, Luca», jadeó Milo con voz ronca y susurrante. «Solo unos metros más y conseguiremos antibióticos. Estaremos a salvo». Alcanzó la manija de la puerta trasera de la clínica, que se abrió de par en par, y Barnes llenó el umbral bloqueando la luz. «¿Vas a algún sitio, hijo?», gritó Milo, tropezando hacia atrás y arrastrando a Luca con él. Empujó al piloto detrás de él para protegerlo. «¡Apártate, Barnes! ¡Déjanos en paz!». Los ojos de Barnes no estaban fijos en Milo, sino en la maleta metálica. «Eso es, ¿verdad?», dijo Barnes con voz fría. «Ese es el premio. Para eso te pagan. Por traición. ¿No lo entiendes?». Milo gritó, con la voz quebrada por el pánico. Estaba atrapado. «Lo entiendo», dijo Barnes, dando un paso adelante y extendiendo la mano. «Es el premio. Por eso te pagan. Por traición». «No lo entiendes», gritó Milo con la voz quebrada por el pánico. Estaba atrapado. «Entiendo la traición», dijo Barnes. Dio un paso adelante y extendió la mano, no hacia su rifle, sino hacia la maleta. «No sabes lo que estás haciendo, hijo. Dámela. Esto te supera». «No», gritó Milo agarrando la maleta. «Tú eres el que no entiende. Él no es el enemigo», intentó Milo empujando a Barnes para entrar en la clínica. Barnes, un hombre que doblaba en tamaño a Milo, lo agarró por la parte delantera del abrigo y la fuerza del agarre hizo girar a Milo y lo estrelló contra la pared de la clínica. Barnes llevaba su pesada escopeta de caza colgada del hombro derecho, con el cañón apuntando hacia abajo. En la lucha, los 2 hombres se enredaron. Milo, desesperado, pateó y se debatió. Barnes intentó inmovilizarlo, levantando el brazo para contenerlos. Todo sucedió en una fracción de segundo, en un torpe y desesperado acto de fuerza física, mientras se estrellaban contra el ladrillo.
El codo de Milo se levantó y golpeó la escopeta, y la culata del pesado arma se enganchó se torció y golpeó con fuerza la pared. El impacto fue suficiente. El estruendo de la escopeta fue ensordecedor, como un cañonazo en un espacio cerrado. El sonido resonó en las montañas y se desvaneció. Milo y Barnes se quedaron inmóviles, todavía abrazados. Barnes miró hacia abajo y vio una mancha oscura que se extendía rápidamente en la parte superior del pecho de su pesado abrigo de lana. Levantó la vista hacia Milo, y su expresión no era de ira, sino de una profunda y definitiva sorpresa. Emitió un pequeño sonido ahogado y aflojó el agarre sobre el abrigo de Milo, se aflojó, se desplomó, se le doblaron las rodillas y se deslizó por la pared de ladrillo, dejando un horrible rastro rojo húmedo a su paso. Se detuvo sentado en la nieve, con el rifle haciendo ruido a su lado. Milo retrocedió tambaleándose, con las manos en alto y respirando entrecortadamente, presa del pánico. No, susurró. No, no, yo no. Fue un accidente, fue... Miró sus manos como si esperara ver sangre en ellas. Temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Lo había matado a Barnes, era un asesino. En ese momento, la puerta trasera de la clínica, que Barnes había estado bloqueando, se abrió desde dentro. Ives estaba allí, con el rostro pálido, con la mano en él, que estaba en un escritorio justo al lado de la puerta. Había llegado antes que Barnes. Había oído toda la pelea, los gritos y el disparo ensordecedor. Sus ojos pasaron de la cara aterrorizada de Milo al cuerpo de Barnes desplomado en la nieve. «Oh, Dios», susurró Ives, llevándose la mano a la boca. «Milo, ¿qué has hecho?» El pánico de Milo, él. El pánico de Milo encontró un nuevo y agudo enfoque. Ya no era solo un niño, era un asesino. Tenía el maletín, tenía el testigo, no podían atraparlo. «¡Atrás!», gritó con una voz aguda y desconocida. Agarró a Luca, que estaba semi-inconsciente, por la parca y lo arrastró al interior, empujando a Ives. Luca se desplomó sobre el suelo del linóleo. Milo siguió el maletín apretado contra su pecho y cerró la puerta de una patada. «¡Milo está muerto!», balbuceó Ives retrocediendo. «¡Cállate!», gritó Milo con los ojos desorbitados. «Las llaves. ¿Dónde están las llaves de la ambulancia?» «Milo, tenemos que llamar a la policía». «Muerto», tartamudeó Ives retrocediendo. «¡Cállate!», gritó Milo con los ojos desorbitados. «Las llaves. ¿Dónde están las llaves de la ambulancia?» «Milo, tenemos que llamar a la policía». «Era Barnes», chilló ahora, golpeando con el puño la mesa a pocos centímetros de la radio. «Dame las llaves». Ives miró al joven desesperado y destrozado que tenía delante. Este no era el Milo tranquilo que ella conocía. Era otra persona, alguien que había superado el límite, con los ojos llenos del terror salvaje de un animal. En ese momento, que era capaz de cualquier cosa. Con la mano temblorosa, alcanzó el gancho de la pared y cogió las llaves. La etiqueta decía, ambulancia. «Sube», ordenó Milo, agarrándola del brazo. «Conduce». «¿Conducir a dónde, Milo? No podemos conducir hasta Border Trail, la antigua carretera forestal, o...» No tuvo que terminar. Ella asintió con lágrimas de terror corriéndole por la cara. Milo arrastró a Luca a la parte trasera de la ambulancia y lo tiró sobre la camilla. Se subió al asiento del copiloto con la caja metálica bien sujeta en su regazo, un premio que acababa de costarle la vida a un hombre. Ives tenía las manos tan temblorosas que apenas podía introducir la llave en el contacto. Arrancó el motor, la ambulancia dio una sacudida, las ruedas patinaron y salió disparada del aparcamiento, dejando atrás la ciudad y el cadáver de Barnes. Peter no esperó a que se apagaran los gritos de la multitud. Sabía que la mentira de Milo era una mentira. Corrió de vuelta a la cabaña, cogió su mochila y su rifle y salió por la puerta trasera con Ghost pisándole los talones. El rastro era dolorosamente claro en la nieve. 2 huellas, no una. Las huellas profundas y frenéticas de las botas de Milo y un segundo rastro arrastrado y arrastrado, el de Luca. La mente de Peter tenía la mente fría y vacía. La traición, el robo, el peligro para el pueblo, todo palidecía.
Se habían llevado a Luca, un hombre moribundo, al frío mortal. Él y Ghost se movieron rápido, atravesando el bosque siguiendo el camino de menor resistencia. Las huellas conducían, como Peter temía, hacia el pueblo, hacia la única fuente de medicinas y transporte. Se movió con el galope rápido y experimentado de sus días en el ejército. Ghost, una silenciosa mancha gris, corría delante con el hocico gato, deteniéndose solo para asegurarse de que Peter le seguía. Rompieron la línea de árboles en las afueras del pueblo, emergiendo detrás de la clínica y deteniéndose. Peter lo vio primero. Barnes estaba desplomado contra la pared de ladrillo, sentado, con la cabeza inclinada hacia un lado y una mancha oscura y congelada cubriendo la parte delantera de su abrigo de lana. Su escopeta yacía a su lado en la nieve, a unos metros de distancia. La puerta trasera de la clínica estaba abierta de par en par y, alejándose del edificio, removiendo la nieve y convirtiéndola en un lodo grisáceo, se veían las huellas profundas y distintivas de la ambulancia del pueblo. Ibis. El vacío en la mente de Peter se encendió. No fue una combustión lenta, fue una explosión, una rabia ardiente y consumidora que quemó todos los pensamientos. La culpa visceral y sofocante lo inundó. Él les había traído esto. Había guardado el secreto. Había dudado y ahora Barnes estaba muerto e Ibis se había ido. No, susurró la palabra, una lágrima cruda en el aire frío. Ghost gimió presionando contra su pierna, sintiendo el cambio sísmico en su amo. Encuéntralos. Ghost ya estaba moviendo su nariz hacia las huellas de los neumáticos, un motor decidido y poderoso de músculos e instinto. Peter siguió su rifle en sus manos, mantenido en posición baja y listo. Ya no era Peter el ermitaño, era el sargento Peter, el rastreador, el soldado, y esto no era un rescate, era una caza. Las huellas de la ambulancia eran fáciles de seguir. Se alejaban de la ciudad por el viejo camino forestal sin arar que serpenteaba hacia la frontera canadiense. Ibas debía estar conduciendo con su terror claro en el camino. El vehículo derrapaba y resbalaba luchando contra la nieve profunda. El mundo se redujo a la casa. El aire frío le quemaba los pulmones. El sonido de su propia respiración era demasiado fuerte. El crujido de una ramita bajo su bota sonó como una trampa que se activaba. Este fue el detonante, el aire enrarecido, el frío cortante, el blanco abrumador de la nieve, el crujido rítmico y agonizante de sus botas, el peso del rifle en sus manos, la vida de un amigo en juego. Había estado allí antes, no en Montana, sino en los altos desiertos, las montañas heladas, los valles abandonados por Dios, donde cada ventana era una amenaza y cada sombra significaba la muerte. Su trastorno de estrés postraumático no era un recuerdo, era un sudario que caía sobre él, amortiguando el mundo real y agudizando el imaginario. Fantasma era su hombre de punta. Él era el equipo de fuego, la ira era su combustible, la culpa era su armadura. Fantasma se detuvo de repente con la cabeza alta, olfateando el aire. Peter se arrodilló, escudriñando el terreno. La ambulancia estaba delante, con el morro hundido en un profundo ventisquero con la puerta del conductor abierta. Estaban a pie. Peter susurró. Ghost detectó el nuevo rastro al instante. 3 huellas torpes y desesperadas que se dirigían hacia una cresta empinada y expuesta. Peter se movía ahora de forma diferente. Se había salido del rastro y se movía entre los árboles, paralelo a ellos, utilizando el terreno como cobertura. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos, letales. Sintió que una extraña y fría calma se apoderaba de él. Era bueno en esto, lo entendía. El miedo había desaparecido, sustituido por un terrible y singular propósito. Ghost no dejaba de mirarlo, con un gemido bajo y confuso en la garganta. El olor de su amo había cambiado. Ya no era el aroma familiar del humo de leña, el café y la triste paciencia. Era el agudo olor metálico de la adrenalina y algo más, algo frío y viejo. A mi lado, chico, ordenó Peter con voz seca. Llegaron a la cima de la cresta y llegaron a un pequeño claro que daba a una vasta cuenca abierta de nieve.
y Peter los vio a 300 metros. Tres figuras oscuras que contrastaban con el blanco. Se movían lentamente, tropezando. Una figura, Milo, tiraba de la otra. Ibas, Luca estaba desplomado peso entre ellos. Peter no dudó. Se arrodilló con un movimiento fluido. Apoyó el rifle en un tronco caído. Abrió la tapa de la mira telescópica y exhaló. El mundo se comprimió en el pequeño círculo claro de su óptica. Las figuras se enfocaron, pero no eran Milo, Ibis y Luca. La nieve no era nieve, era el polvo blanco y quemado por el sol de una calle de pueblo. El viento no era viento, era el lejano y débil lamento de una llamada a la oración. Las figuras en la mira eran enemigos con túnicas oscuras. Tenían un rehén, un miembro de su equipo, arrastrado entre ellos, herido. Centró la mira en el hombre que iba delante, el que tiraba del rehén, el objetivo, el que los había traicionado, el que había dirigido la emboscada, el que tenía el dedo deslizó sobre el gatillo. El frío metal le resultaba familiar. Un consuelo. Tensó el arco, contuvo la respiración, su corazón era un tambor lento y pesado en sus oídos. Solo tenía que apretar. Un disparo limpio. Ghost había estado siguiendo su rastro con el hocico hundido en la nieve, pero se quedó paralizado al sentir la repentina y absoluta quietud de su amo. Levantó la vista. Peter no se movía. Era una estatua. El olor que desprendía era abrumador, una explosión química de pura rabia concentrada. Ghost gimió con un sonido bajo y ansioso. Peter no lo oyó. El mundo era la mira. Ghost soltó un ladrido corto y agudo de confusión. «Quieto, chico», susurró Peter con voz venenosa. Apretó el dedo. Ya estaba calculando la caída de la bala. Ghost, sintiendo el momento final e irreversible, actuó y empujó con fuerza su fría y húmeda nariz contra la mano de Peter, que sostenía el gatillo. La presión repentina e inesperada hizo que el dedo de Peter se moviera bruscamente. «Maldita sea», siseó Peter, apartando la cabeza del perro. Volvió a fijar su objetivo y estabilizó su respiración. Ghost se abalanzó de nuevo, pero esta vez no se limitó a empujar, sino que metió toda la cabeza bajo el brazo de Peter, forzando el cañón del rifle hacia arriba, hacia el cielo vacío. Gimió con un sonido agudo y desesperado de pura angustia. El choque físico, el hocico frío y húmedo contra su piel, el llanto de su perro, destrozaron la ilusión. El polvo del pueblo se evaporó. El lamento de la llamada a la oración se convirtió en el susurro del viento entre los pinos. Las figuras en su mira volvieron a enfocarse de forma aterradora y desgarradora. Era Milo, un niño aterrorizado, con el rostro bañado en lágrimas, tirando de su amiga. Era Ibis, con su pelo rojo, un toque de color contra la nieve, su cuerpo flácido. Era Luca, un hombre moribundo. Peter jadeó y apartó el dedo del gatillo como si fuera hierro al rojo vivo. Bajó el rifle, con el cuerpo consumido por un violento y agonizante temblor. «¡Oh, Dios!», balbuceó, con las palabras atascadas en la garganta. «¡Oh, Dios, fantasma!». Dejó caer la frente sobre la nieve, con la respiración entrecortada por sollozos dolorosos. Casi lo había hecho, casi la había matado, casi había disparado a Ibis. Vio a su amiga como un rehén y a su captor como el enemigo, y había estado dispuesto a disparar. Ghost se empujó contra él, ya no frenético, sino con una profunda presión preocupada. El perro comenzó a lamer las lágrimas y el sudor del rostro de Peter, su cuerpo cálido, su presencia absoluta. Peter rodeó con el brazo el grueso y áspero pelaje del perro, anclándose a la realidad viva y respirante del animal. Enterró el rostro en el pelaje del perro, y el olor frío y limpio del perro le llenó los pulmones, expulsando el olor fantasma de la cordita y el polvo. No era un soldado, era un hombre. No estaba en una guerra, estaba en Montana y casi se había convertido en un monstruo. Se quedó allí durante mucho tiempo, con los temblores sacudiendo su cuerpo hasta que su respiración se calmó. Ghost no se movió, un ancla sólida y paciente en la tormenta de la mente de su amo. Finalmente, Peter levantó la cabeza. La rabia había desaparecido,
sustituida por una fría y dolorosa claridad. Esto no era una cacería, era un rescate. Se puso de pie con las piernas temblorosas y se colgó el rifle al hombro. Miró a Ghost con los ojos claros por primera vez en horas. «Está bien, chico», dijo con voz ronca. «Está bien, vamos a buscarla». La rabia se había consumido, dejando una escalofriante calma operativa. Peter se movió con un propósito que no había sentido en años. El error casi fatal en la cresta había conmocionado su sistema, despojándolo de la furia alimentada por el trastorno de estrés postraumático y reemplazándola por el frío y agudo enfoque de un rescatador. Ivis estaba viva, eso era lo único que importaba. Ghost, sintiendo el cambio en su amo, había retomado el liderazgo. El perro ya no era un ancla frenética, sino un rastreador profesional. Su cuerpo gris plateado era fluido y silencioso mientras se movía entre los árboles. El rastro estaba claro. Las huellas de los 3 fugitivos eran profundas y torpes en la nieve derretida. Llevaban otros 20 minutos avanzando cuando Ghost se detuvo. Se quedó de pie al borde de un claro, con la cabeza alta y las orejas girando. Peter se arrodilló a su lado y recorrió con la mirada el espacio abierto que tenían delante. Casi engullida por el bosque, había una estructura en ruinas. Era una antigua estación de la patrulla fronteriza, abandonada desde la década de 1980, un único planta y techo plano, con las ventanas tapiadas y la pintura descascarillada. Ghost gimió con un sonido bajo y suave, con la mirada fija en el edificio. «Están ahí dentro», susurró Peter. Se movió lentamente rodeando el claro, pegado a los árboles. Llevaba el rifle colgado a la espalda. Casi lo había utilizado para matar a su mejor amigo. No volvería a cometer ese error. Estaba cerca. A medida que se acercaba, lo oyó. Un ruido sordo y rítmico, un crujido y una voz. «¿Por qué no lo rompes?» Era Milo. Su voz era un chillido agudo e histérico, puntuado por el sonido de la roca golpeando el metal. Peter llegó a un hueco donde una parte de la ventana tapiada se había podrido. Miró dentro. La habitación estaba oscura, llena de los escombros de décadas. Escritorios volcados, papeles podridos en el centro. Milo estaba de rodillas, con la parca tirada, y estaba usando una gran roca dentada para golpear una y otra vez la caja metálica a unos metros de distancia. Jovas estaba atada a una vieja silla metálica, con las manos atadas a la espalda, con cinta médica de su propio botiquín, la cara magullada y los ojos muy abiertos por el terror. En una cama mohosa en la esquina, Luca yacía temblando, rodeado de un charco de nieve derretida y suciedad. Ya no era un espía ni un ingeniero, solo un hombre moribundo. «Milo, para», suplicó Ivis con voz ronca. Lo estás empeorando. Tenemos que ayudarlo. Esto está ayudando», gritó Milo levantando la roca de nuevo. «Esto es el veneno. Esto es lo que mató a Barnes. Esto es lo que los mató a todos. Hay que destruirlo». Golpeó la caja con la roca, que quedó abollada y arañada, pero no se abrió. Peter se alejó de la ventana. Estaba solo frente a un hombre desesperado y presa del pánico que ya había causado una muerte. Miró a Ghost, el perro, que temblaba de tensión con los ojos fijos en el edificio, esperando la orden. Peter se quitó la mochila y sacó un juego de bridas resistentes. Se las guardó en el bolsillo. Ya no era un soldado, era un pacificador. Se dirigió a la puerta principal, que colgaba de una bisagra. Entró en el marco. Milo. Su voz era tranquila, pero atravesó la habitación como una navaja. Milo se quedó paralizado, con la piedra en alto sobre su cabeza. Se giró con los ojos desorbitados e inyectados en sangre. «Tú», escupió, «te quedaste, me seguiste». «Se acabó», dijo Peter levantando lentamente las manos para mostrar que estaban vacías. «Suéltala. Déjame ayudar a Luca. Podemos parar». Milo se rió con un sonido como de cristales rompiéndose. Está muerto. Barnes está muerto por esto, por tu culpa. Tú lo guardaste, tú me obligaste, tú elegiste». «Milo», dijo Peter con voz dura, «ahora toma la decisión correcta, desátala». Los ojos de Milo se posaron en Peter y Ivis. Vio su ventaja, dejó caer la piedra
y se abalanzó sobre Ibis, sacando un bisturí del bolsillo que había cogido de la ambulancia. Le presionó la hoja contra la garganta. «¡Atrás!», chilló. «¡Atrás o la cortaré! ¡Lo juro!». Ibis soltó un sollozo ahogado y apretó los ojos con fuerza. La visión de Peter se estrechó. La calma se hizo añicos. El trastorno de estrés postraumático, la fría rabia, seguía ahí, justo debajo de la superficie, esperando. Vio la hoja, vio su terror, miró la ventana lateral rota. Ghost estaba allí, una sombra gris, con las patas en el alféizar, esperando. Peter miró a Milo a los ojos. «No quieres hacer eso. Pruébame. Sal y déjanos ir». Peter respiró lentamente y asintió con la cabeza hacia la ventana. «Fantasma, ve». La orden fue plana, casi conversacional. El sonido que siguió fue una explosión. Fantasma no solo trepó por la ventana, sino que la atravesó. Un misil de 40 kilos de pelaje gris plateado y furia que destrozó la madera podrida y el cristal. Malo gritó aterrorizado cuando el perro lo golpeó una fracción de segundo después de ver el movimiento. El impacto fue brutal. El hombre y el perro cayeron en una caótica voltereta, estrellándose contra un viejo escritorio. La caja metálica sobre la que Milo había estado de pie recibió una fuerte patada y salió volando por la habitación, estrellándose contra la pared del fondo. El impacto rompió un pestillo dañado. La caja se abrió y, del relleno de espuma del interior, salió disparado un pequeño objeto negro, una pequeña tarjeta de datos no más grande que una uña del pulgar. Voló por el aire, invisible en medio del caos, y se deslizó por el suelo polvoriento, desapareciendo en una estrecha y oscura grieta entre dos tablones. Nadie lo vio. Peter ya se estaba moviendo. Milo gritaba e intentaba luchar contra el perro. Ghost tenía sus mandíbulas clavadas en el brazo de Milo, el brazo que sostenía el bisturí, sacudiendo la cabeza con una fuerza controlada y punitiva. La hoja cayó al suelo con un ruido metálico. «¡Quítalo de encima!», gritó Milo. Peter se abalanzó sobre él, lo agarró por el cuello y lo apartó del perro. Tiró al joven de espaldas y le inmovilizó el pecho con la rodilla. El pecho. «Fantasma, suelta a Peter», ordenó. El perro soltó al instante su presa, con la respiración entrecortada y saliva goteando de sus mandíbulas. Se quedó de pie junto a Ibis, como un guardián protector jadeante. Las manos de Peter tenía las manos sobre Milo. La pelea había terminado. Había ganado, pero al mirar al joven aterrorizado y lloroso, no vio a Milo. Vio al enemigo. Vio el rostro del hombre que había llevado a su equipo a una emboscada, el hombre que se había llevado a su amigo, el hombre que había causado toda esta muerte. La sangre rugía en sus oídos. La fría calma operativa se desvaneció, sustituida por la ira ardiente y singular que había reprimido en la cresta. Sus manos, por voluntad propia, se movieron del pecho de Milo a su garganta. «Lo mataste», susurró Peter con una voz grave y aterradora. «Te la llevaste». Apretó con fuerza. Milo arañó las manos de Peter con los ojos desorbitados y emitió un sonido ahogado y gutural. Peter se había ido, estaba de vuelta en el polvo, la adrenalina cantando su deber. Acabar con la amenaza. «¡Peter!», un grito. «¡Peter! ¡No, para! ¡Lo estás matando!». Era Ibis. Su voz atravesó la neblina roja. Las manos de Peter no aflojaron. Peter, un ladrido agudo, penetrante y frenético, ladraba como un fantasma. Peter parpadeó. El rugido en sus oídos se desvaneció. Miró hacia abajo y vio sus propias manos, con los nudillos blancos hundidos en la suave carne del cuello de Milo. Vio el rostro del joven, morado y contorsionado en un grito silencioso. Lo estaba haciendo, lo estaba matando. Retrocedió, lanzándose hacia atrás como si se hubiera quemado. Se alejó a toda prisa, jadeando y mirando sus propias manos con horror. Yo... Milo yacía en el suelo, con el cuerpo convulsionado, respirando con dificultad, entre jadeos entrecortados. «Se acabó, Peter», dijo Ibis con voz suave, con lágrimas corriendo por su rostro. «Se acabó. Lo tienes». Peter la miró fijamente, con el pecho agitado. Casi lo había vuelto a hacer.
Ghost empujó su cabeza bajo la mano temblorosa de Peter, inmovilizándolo. El sonido de rotores lejanos pero cada vez más cercanos llenaba el aire. Wump, wump, wump. Un helicóptero. Y luego el sonido de vehículos pesados. Peter miró a Ibas. La radio, yo... Pulsé el botón de pánico, susurró Ibis. La baliza de emergencia, antes de que me agarrara. Debo de haberlo pulsado. Peter asintió. La última adrenalina se le escapaba, dejándolo vacío. Sacó las bridas de su bolsillo y se acercó a Milo, que ahora era solo un joven destrozado. Peter le echó las manos a la espalda y se las ató con movimientos mecánicos. Las puertas de la comisaría se abrieron de golpe e inundaron la habitación de luz. Hombres con uniformes verde oscuro y rifles se desplegaron en abanico. Patrulla fronteriza. Manos arriba, ya. Peter levantó lentamente las manos. Miró a los hombres armados, a su cautivo, a su amigo y al perro que una vez más le había salvado el alma. Está bien, dijo Peter. No a los soldados, sino a Ibas. La ayuda está aquí. El mundo irrumpió ruidoso y oficial. Los agentes de la patrulla fronteriza eran eficientes. Sus uniformes verdes contrastaban de manera profesional con el caos. Se movían con una calma impersonal y experta que Peter encontró a la vez discordante y reconfortante. Ibis, envuelta en una manta térmica, ya estaba dando su declaración. Su voz era débil pero firme y relataba los acontecimientos con la ayuda de una enfermera. Los médicos que habían llegado con el equipo de la patrulla fronteriza estaban atendiendo a Luca, que aún respiraba, aunque apenas. Lo habían estabilizado y lo estaban preparando para el traslado en helicóptero. Peter observó cómo cargaban la camilla en el helicóptero que había aterrizado en la cuenca nevada, con sus rotores levantando una tormenta cegadora. Milo, con las manos atadas a la espalda, estaba sentado en el suelo, con el rostro inexpresivo. El terror histérico había sido sustituido por un shock vacío y hueco. No miró a Peter ni a Iván cuando los agentes lo levantaban y se lo llevaban. Peter se quedó en un rincón de la habitación, con la mano apoyada en la cabeza de Ghost. El perro era una presencia cálida y sólida, lo único que parecía real. Un agente ya le había quitado el rifle y tras una breve declaración táctica, le dijo que ya no era una persona de interés, solo un testigo, un superviviente. Es libre de irse, señor, le dijo un agente, con voz educada. Un agente los acompañará a usted y a la señorita Ives de vuelta al pueblo. Peter se limitó a asentir. Él e Ibas se sentaron en la parte trasera del cálido vehículo patrulla. El silencio entre ellos era pesado. Ghost estaba sentado a sus pies. Con un oficial les acompañará a usted y a la señorita Ives de vuelta al pueblo. Peter se limitó a asentir. Él e Ibas se sentaron en la parte trasera del cálido vehículo patrulla. El silencio entre ellos era denso. Ghost se sentó a sus pies, con la cabeza apoyada en la rodilla de Peter. El pueblo de North Star estaba conmocionado por la noticia de la muerte de Barnes. La versión oficial era que se trataba de un trágico accidente durante un acto heroico. La noticia del por secuestro y la presencia de un ciudadano extranjero era la historia que se susurraba. El pueblo estaba en silencio. La ira de la multitud había sido sustituida por un dolor aturdido y confuso. Pasaron 3 días y finalmente llegaron las quitanieves para despejar el paso. El mundo volvió a estar conectado. Peter estaba en su cabaña clavando una nueva plancha de madera contrachapada sobre la ventana lateral destrozada de la antigua estación fronteriza. Ibis estaba con él y Ghost olfateaba el perímetro. Su presencia era un consuelo silencioso. «Puedo creer que lo haya dejado», dijo Ibis con la voz amortiguada por la bufanda, mientras buscaba en el suelo polvoriento. «Me lo dio mi abuela, lo encontrarás», dijo Peter. La razón oficial por la que estaban allí era recuperar su medallón, un pequeño óvalo de plata que se le había arrancado del cuello en la pelea con Milo, pero Peter sabía que ambos estaban allí por otra razón. Estaban allí para enfrentarse a los fantasmas, para recuperar el espacio del horror que ahora lo ocupaba. Ives buscaba cerca de la silla donde había estado atada. Peter buscaba cerca de la pared donde se había roto la maleta.
Escudriñó el suelo con la mirada, siguiendo el rastro de los escombros. Lo vio. No era el medallón. Era un pequeño destello oscuro, casi invisible, encajado en una grieta entre dos tablas del suelo. Un pequeño cuadrado negro, la tarjeta de datos. Se arrodilló de espaldas a Ibis, sus dedos eran demasiado gruesos para cogerlo. Sacó su multiherramienta del bolsillo y utilizó los alicates para extraerlo con cuidado y delicadeza. Lo cogió con la palma de la mano. El pequeño objeto pesaba en su mano. Lo encontró, gritó Avis con un tono de triunfo en su voz. Sostenía el medallón de plata con la cadena rota. Peter se quedó de pie, cerrando el puño alrededor de la tarjeta. Bien, dijo con voz tranquila. Vamos a casa. 2 semanas más tarde, la nieve comenzaba a derretirse en el valle, dejando al descubierto la tierra marrón y fangosa. Estaba en silencio. Él estaba sentado en su banco de trabajo en el cobertizo, con un viejo ordenador portátil desconectado delante de él, al que tenía conectada una compleja serie de adaptadores y lectores de tarjetas. Había pasado días utilizando sus antiguas habilidades de inteligencia, de señales del ejército, para eludir el cifrado. Hizo clic en Ejecutar, la pantalla parpadeó y se abrió un directorio de archivos. No lo abrió, desconectó la tarjeta, llevó el ordenador portátil a la cabaña principal y lo dejó sobre la mesa. Había llamado a Ibis, que se sentó frente a él con una taza de té humeante entre las manos. Ghost yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, mirándolos a ambos. «Lo has encontrado, ¿verdad?», dijo ella sin que fuera una pregunta. Peter asintió. «Sí, lo he encontrado». «¿Queremos saberlo, Peter?», preguntó ella en voz baja. «Barnes ha muerto. Milo está bajo custodia federal. Luca, dicen que está estable, pero lo han trasladado y nadie dice dónde está». «¿Se ha acabado?», preguntó Peter. La miró. «Necesito saberlo. Necesito saber por qué casi mató a Milo y por qué murió Barnes». Giró el portátil y enchufó la tarjeta. Abrió el primer archivo. No era militar. No había planes de batalla ni códigos de lanzamiento. Era el logotipo de una empresa llamada Eterna Bioresearch. Peter conocía el nombre. Tenían un gran complejo fuertemente protegido en lo profundo del valle contiguo, un lugar que afirmaba dedicarse a la investigación agrícola. «¿Qué es esto?», preguntó Ibas inclinándose hacia adelante. Peter fue pasando los archivos y se le heló la sangre. Eran resultados de pruebas, patrones de dispersión en el aire, vectores de infección, datos de ensayos con animales. Era clínico, estéril y espantoso. «No es un arma militar», dijo Peter con voz ronca y susurrante. «Es biológica, un virus que estaban probando». Encontró otro archivo, un registro de vuelo de Lucas y un segundo registro de un dron. Comparó las horas en las que, no derribándolo, dijo Peter señalando la pantalla. Le estaban haciendo daño, intentando obligarlo a aterrizar en su propio territorio, pero la tormenta golpeó y se estrelló aquí. Encontró el último archivo, un informe de seguridad. Lucas, un ingeniero, había descubierto lo que estaban haciendo. Había robado los datos. Era un denunciante. Los colegas a los que temía no eran un ejército extranjero, eran seguridad corporativa. Ibis se recostó, con el rostro pálido. «Dios mío, el pueblo, el ganado, el agua, están probando esto aquí». Un profundo y frío silencio llenó la habitación. Esta verdad era mucho más fea que una simple historia de espionaje. No se trataba de naciones, se trataba de codicia. «¿Qué hacemos?», preguntó Ibas. «Se lo damos a la policía, a los federales». Peter pensó en los federales que habían hecho desaparecer silenciosamente a Luca. Pensó en el sheriff local que había aceptado tan rápidamente la versión oficial de la muerte de Barnes. Pensó en el dinero que Aeterna inyectaba en la economía local. «No», dijo Peter, lo enterrarán, lo clasificarán, desaparecerá igual que Luca». Cerró el portátil. Sabía lo que tenía que hacer. 3 días después, la camioneta de Peter se detuvo en un aparcamiento de Missoula, a 2 horas de North Star. Ghost se sentó en el asiento del copiloto observando el tráfico de la ciudad. Peter salió con un grueso sobre de Manila de 23 colis 30 centímetros.
No tenía remitente. Estaba dirigido al periodista de investigación principal del Washington Post, un nombre que había obtenido de uno de los antiguos compañeros de universidad de Ivas. Dentro había una copia impresa de los datos más críticos, una memoria USB nueva y limpia que contenía todos los archivos y una única nota anónima mecanografiada. Comprueba el agua del valle de Bitterroot. Te están envenenando. Esta es la prueba. Caminó hasta el buzón azul de la esquina, sostuvo el sobre la ranura y se detuvo un segundo. Ya estaba, no había vuelta atrás. Lo soltó y cayó con un último golpe sordo. Volvió a su camioneta y se subió a la cabina, cálida y familiar. Se quedó allí sentado durante un largo rato, con el ruido de la ciudad pareciendo muy lejano. Ghost, sintiendo que la tensión había pasado, se inclinó sobre la consola central y le lamió la mano. Peter sonrió con una sonrisa realmente cansada y puso la mano sobre él, rascándole con los dedos el familiar punto detrás de las orejas. El perro que le había sacado de las pesadillas en la cordillera, el perro que había detenido sus manos en la estación fronteriza, el perro que había sido su ancla, su conciencia. Puso la camioneta en marcha y se incorporó al tráfico. Había venido a las montañas buscando el fin de su guerra. Había fracasado, pero mientras conducía se dio cuenta de que no había estado huyendo de una lucha, sino esperando la adecuada. Ya no era un soldado, ya no como antes, pero seguía siendo un protector. Había encontrado una nueva forma de luchar, no con un rifle, sino con la verdad. Y por primera vez desde que había vuelto a casa, Peter sintió una tranquila y desconocida sensación de paz. A veces, las heridas más profundas son las que no podemos ver, y, a menudo, la mejor medicina es un amor tranquilo e inquebrantable. Una lealtad que no pide nada a cambio, pero lo da todo, como el vínculo entre Peter y Ghost. Estas conexiones son las que inspiran todas nuestras historias. Si su viaje ha llegado a tu corazón, esperamos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote. Tu apoyo a través de me gusta y compartidos ayuda a que estas historias lleguen a las personas que las necesitan. Sería un honor para nosotros leer tus propias reflexiones en los comentarios a continuación. Nuestra historia más reciente te espera ahora mismo en la pantalla.